Y tiene que ver esta columna con un allanamiento curioso que se ha presentado. Perdón un segundo, voy a hacer algo que es importante, que es poner el celular en modo avión, porque de vez en cuando me pasa que estoy hablando con ustedes y entran llamadas y nos interrumpen, entonces eso no quiero hacerlo. Bueno, entonces les decía que hace 2 semanas la revista Semana publicó una información que mostraba que había seguimientos ilegales y chuzadas, pues digamos, para verlo de manera coloquial y castiza, contra magistrados, periodistas, congresistas, y que esa información, según las fuentes de la revista Semana, llegaba por lo menos parcialmente al expresidente Álvaro Uribe. Pero aquí está Nutel. Hola Nutel. Hola Nutel. Ven para acá. Entonces, dentro de esa investigación, se conoció que el 17 de diciembre llegó un anónimo a la cuenta institucional de una magistrada que se llama Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Lo curioso, Paulo Prieto acaba de llegar. ¿Cómo está, don Paulo? Juan Mateo Agudelo, buenos días. Lo curioso es que la magistrada Cristina Lombana fue separada por la Sala de Instrucción de la Corte del conocimiento de un proceso contra Álvaro Uribe por manipulación de testigos y por soborno en actuación penal. Las razones por las cuales la separó la sala son varias. Una de ellas es que la magistrada fue elegida y ha ejercido como operadora de justicia siendo oficial activa de las fuerzas militares. El Estatuto de la Justicia establece como incompatibilidad permanente ser miembro de las fuerzas militares, es decir, quien sea militar activo no puede operar justicia. Entonces ustedes dicen, bueno, ¿por qué no puede ser parte de la rama judicial si hay jueces penales militares, como lo fue de hecho la magistrada Lombana? Porque esos jueces no pertenecen a la rama judicial, pertenecen a la rama ejecutiva por una distribución institucional especial que hay. La segunda razón es que como mayor del Ejército de Colombia, como oficial del Ejército de Colombia, ella fue subordinada de quien en su momento fuera el comandante supremo de las fuerzas militares, el presidente de la República, Álvaro Uribe, mientras la ejerció. Entonces, esas son 2 razones permanentes que además debían acompañar en todos los casos que involucran a Álvaro Uribe, porque todos son iguales. En todos ella fue elegida siendo oficial activa del Ejército y ejerció y ha ejercido como magistrada siendo oficial activa del Ejército, y también pues fue subordinada de él. Pero, sin embargo, ella sigue atendiendo casos. La columna, ya tenemos más de 1000 personas aquí pendientes, se llama El Anónimo, el Allanamiento y la Calladita. Y empieza de esta manera. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia separó a la magistrada Cristina Lombana del proceso que sigue contra el expresidente Álvaro Uribe por soborno y manipulación de testigos. La razón es una incompatibilidad legal. La magistrada Lombana fue elegida y ha ejercido como miembro de la Corte Suprema de Justicia siendo mayor del Ejército. La ley señala que ningún miembro activo de la fuerza pública puede ejercer cargos en la rama judicial. Por otro lado, existe una inhabilidad permanente. Como militar, la magistrada ha sido subordinada al expresidente Uribe, que en esa condición, la condición de jefe del Estado, era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La magistrada Lombana, tratando de recuperar sus funciones, interpuso una acción de tutela ante el Consejo de Estado en la que afirma, comillas, con su decisión la Sala Especial de Instrucción pone en entredicho mi imparcialidad, mi independencia, buen juicio, compromiso con la justicia, decoro, ética, rigurosidad y honestidad. Esas son palabras de la magistrada, ella misma admite que está siendo cuestionada por eso. El Consejo de Estado resolvió la tutela ratificando que la señora magistrada debía apartarse del caso Uribe. Es más, debería alejarse de cualquier caso que implicara al expresidente por las mismas razones. Sin embargo, la magistrada siempre encuentra un caminito para terminar a cargo de expedientes en los que tiene que ver el expresidente.
La más reciente oportunidad le llegó el 17 de diciembre pasado a las 4:32 de la tarde en forma de correo electrónico anónimo, pero curiosamente dirigido al email institucional de la doctora Lombana en la Corte Suprema de Justicia. La comunicación asegura que, esto es entre comillas, el señor Uribe Vélez no solo se benefició con las interceptaciones ilegales del hack. Durante este año, 2019, varias unidades de inteligencia y contrainteligencia militar se han dedicado a usar sus capacidades para realizar interceptaciones ilegales de comunicaciones cuyo destinatario de esas acciones al margen de la ley es el señor Uribe Vélez. Cierra comillas. En semana.com ustedes pueden ver el documento. El remitente afirma que, comillas, las víctimas de estas acciones incluyen senadores, representantes, magistrados, periodistas y generales. Y en otra parte dice, por medio de equipos tácticos y el uso de herramientas de informática se chuzan líneas telefónicas y se obtiene información de correos y WhatsApp de los blancos. Parte de esta información llega a manos del señor Uribe Vélez, cierra comillas. Luego, el anónimo señala con nombres propios a algunos oficiales y suboficiales supuestamente comprometidos en los hechos. En esto están involucradas las siguientes personas. Milton Rosso, Germán Morales, Pedro Lagos, Mario Sánchez, y nombra varios nombres de oficiales y suboficiales que ustedes pueden ver en la revista Semana. La comunicación también da el nombre de 6 oficiales y un suboficial dispuestos a entregar información sobre esas chuzadas. Yo no los publico, pero pues están en el documento. Nadie sabe por qué el buen samaritano escogió como destinataria precisamente a la magistrada cuestionada. Tampoco el día. 17 de diciembre de 2019, en medio de las fiestas y a 3 días del inicio de la vacancia judicial. Menos aún la hora, 4:32 de la tarde, 28 minutos antes de la finalización de la jornada laboral. Más curioso resulta que la magistrada parece haber estado pegada a su correo electrónico esperando la comunicación. Apenas minutos después de haber recibido el anónimo, expidió órdenes a la Policía Judicial sobre el caso. La prueba está en un documento firmado por la magistrada Lombana y revelado por Noticias 1. Entre comillas, ella dice, con auto del 17 de diciembre, del mismo día, de la presente anualidad, se ordenó a la Policía Judicial Dijín verificar la existencia y ubicación de las 3 unidades orgánicas de inteligencia. Cierra comillas. Ustedes pueden ver el texto en semana.com. La pesquisa continuó a toda carrera. Al día siguiente, 18 de diciembre, la magistrada ordenó el allanamiento al batallón de ciberdefensa de Facatativá, que debía ser efectuado ese mismo día. El auto dice, comillas, se ordena la diligencia para el 18 de diciembre de 2019 a partir de las 2 p.m. Como les he comentado, todos esos documentos están en la edición digital de Semana. Una persona presente en la diligencia me dijo que los posibles testigos fueron abordados por la magistrada de manera tan áspera que varios de ellos terminaron persuadidos de que era mejor no hablar. Poco después, y en cumplimiento de las normas procesales, un abogado de la oficina del defensor de Álvaro Uribe, Jaime Granados, la misma oficina donde hace años trabajó la magistrada Lombana, fue informado del resultado del allanamiento, del contenido de la comunicación y de la identidad de los potenciales informantes. ¿Cómo se efectuó esta información? Aquí una acotación extra a la columna. El día 19 de diciembre, es decir, un día después del allanamiento, fueron citados para ser interrogados por la magistrada Cristina Lombana varios militares. A esa diligencia asistió un abogado de la firma del doctor Jaime Granados, que es el doctor Julio Andrés García Barco. Hay pruebas del ingreso de ese abogado a las instalaciones de la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Así es que la diligencia era un interrogatorio sobre el anónimo y sobre el allanamiento. Es muy difícil decir que ellos no tenían información sobre eso cuando uno de sus abogados estuvo ahí un día después de ese allanamiento. Ahora vamos a contestar algunas preguntas que ustedes nos hacen. Buenas tardes, don Arturo Gómez Tobar, don Darlis Román. Voy a buscar las preguntas. A ver. Pregunta doña María Elisa Morales.
Si la Corte Suprema de Justicia la apartó del caso, ¿no puede también sancionarla por involucrarse en el caso de las chuzadas, aunque ella le haya llegado el email? Pues es que aquí lo de fondo es esto. A ella la apartaron de un caso por dos razones que son válidas para todos los demás casos, y sin embargo ella sigue, por ejemplo, está involucrada en demandas, en querellas donde el denunciado es Álvaro Uribe, está involucrado en este tipo de cosas, y ella parece que no entendiera que es una habilidad transversal y permanente. René Ramírez, saludos a Nutella. Nutella, aquí le están mandando saludos. Venga para acá, desde Barranca Bermeja. Aquí. Hola, perrita, ven y saludes. Ven. ¿Quieres? ¿A qué crees que se debe que los altos mandos militares y de policía estén dispuestos a cometer delitos en favor de Álvaro Uribe? Yo diría que es injusta la generalización. Primero, no todos los altos mandos militares y de policía están dispuestos a eso, y segundo, pues hay que probar la materia, que el indicio que constituye esta comunicación, que es apenas un indicio, y no es que pruebe definitivamente que esas conductas existieron. Indira Luz Díaz Lambraño, ¿por qué se decía que el allanamiento era por información sobre el caso del hacker Sepúlveda? Esta es una pregunta muy interesante, doña Indira, porque resulta que la magistrada tiene a su cargo la compulsa de copias que envió la fiscalía por el tema del hacker Sepúlveda contra Álvaro Uribe. Y entonces el anónimo dice, además de las chuzadas en la época del hacker, se presentaron recientemente, y ella por extensión concluye que es el mismo caso. Alberto Herrera, Daniel, pero más allá de todo lo sucedido con este tema, ¿qué intención traería la magistrada al develar dicho correo, y más aún culpando a Uribe de ser el receptor? ¿Cuál es el final del acto teatral? Pues esa es una interpretación que yo no quiero hacer, pero sí es muy particular que el allanamiento, en mi modesta opinión, parece más destinado a ocultar información que a descubrirla. Y esto me parece que debería haberse cumplido dentro de otras formas y protocolos y con otras fechas que no dejaran la impresión de que aquí lo que es una celeridad inmensa para amedrentar a posibles informantes del caso. Álvaro Sánchez, ¿será que todo esto da para lavar el nombre de la calladita y que pueda tener acceso a sitios y expedientes de la Corte por su pasado le eran prohibidos? ¿O puede ser un montaje donde claramente va a sacar del limpio Uribe, mostrando que todo se planeó con el fin de atacarlo y así sustentar su papel de perseguido político? No creo que a la calladita la tocara el Espíritu Santo. Bueno, es un comentario más que una pregunta. John Díaz, cada vez que leo su columna me indigno más y más, y no me cabe en la cabeza la cantidad de corrupción que existe en Colombia, y algunas personas del gobierno se indignan porque organismos internacionales sitúan a Colombia entre los países más corruptos del mundo. ¿Habrá salvación para Colombia algún día? Desde luego, desde luego. Todo va a mejorar. Yo soy optimista sobre el futuro de Colombia y pienso que el tema que nos ocupa hoy, que es develar estos aspectos de corrupción o de digamos, de negación de justicia, mejorará con el tiempo. El respeto para la maestra de Lombana, porque usted está en contra de la magistrada Lombana, ¿está en favor de Uribe o está en favor de la autoridad? No entendí la pregunta, me pasó muy rápido, pero pues digamos, yo no tengo en contra nada de la magistrada Lombana, sino el hecho cierto de que ella tiene una serie de inhabilidades e incompatibilidades, que incluso trabajó en la oficina del doctor Jaime Granados y trabajó cuando ya había trabajado en la fiscalía. Hay una cosa muy chistosa que dice que fue pasante, que fue interna. No, señor, ella ya había sido alta funcionaria de la Fiscalía General de la Nación cuando llegó a trabajar en la oficina del doctor Jaime Granados. Entonces, eso que alegan no es cierto. Bueno, les voy a agradecer su paciencia por hoy y los dejo. Vamos a seguir haciendo estos Facebook Live temprano y quiero explicarles la razón. Figúrense que por la mañana yo leo la columna, tuiteo los domingos, eso me ocupa unas horas y todo, y estaba pasando que estaba por la mañana en eso y por la noche haciendo el Facebook Live, y mi familia me está pidiendo que les dedique un ratico, entonces o la mañana o la noche, pero tengo que hacerlo funcionar también en el tema familiar. Entonces lo vamos a grabar y la revista Semana lo pasa a la hora que ellos
bien, pero yo lo voy a seguir haciendo hasta ahora para ustedes y con el mayor de los gustos. Yoliva Duarte te está saludando, te dice Nutella. Sandra Mónica Hernández, Rosiana Carboneri, Humberto Vargas León, muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos el próximo domingo con otra columna.